pues buenas noches a Rosina o a Big Mama Roxy o a Roxy Music. Leyendo el libro me enteré de los apodos que lo perseguían en su vida, y buenas noches a ustedes. La presentación fue impecable, pero a mí me gustaría presentarle de mi manera, además de Big Mama Roxy, pues según su poesía, es decir, el alma que vuela por todo el libro, o el poema que abre el libro y luego va por todo el libro. La poeta dice: soy frígida y ninfómana, ama de casa y prostituta, y soy sátira, soy Electra, soy esa señora. Mi primera pregunta sería: ¿quién eres? Pues todas. Es decir, ¿quién eres en el sentido, Rosina, fuera de arte? Porque eres un artista múltiple, y dentro del arte, ¿no? Pues lo que pasa es que para mí es muy difícil separar la creación o la actividad artística. Me es muy difícil separarla de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque mis papás fueron artistas, y desde que nos enseñaron a hablar, a mí y a todos mis hermanos, no nada más a mí, pues nos enseñaron a hablar con canciones y con poemas, ¿no? Entonces, y por muchos años mi padre nos obligaba a tomar clases de canto todos los días, ¿no? Entonces mi papá terminaba de comer y se paraba y se ponía a tocar el piano o el acordeón o la guitarra, y todos los fines de semana había chorcha en mi casa. O sea, llegaban los primos, los tíos de Los Ángeles, de Hollywood, de Santa Bárbara, de diferentes lugares de California, ¿no? Que se habían ido a trabajar a Estados Unidos y que bajaban a Tijuana para tocar un cachito de México, ¿no? Entonces, pues yo crecí en eso, ¿no? En la chorcha cotidiana, ¿no? O sea, siempre de fiesta, digamos, ¿no? Siempre cantando, siempre bailando. Desde muy chiquita me enseñó mi padre a versificar. Cuando yo llegué aquí a México, a la Facultad de Filosofía y Letras, mis compañeros se burlaban de mí porque yo escribía con métrica y con rima, y me decían: no, es que eso ya eso ya es decimonónico, ¿no? Ahorita lo que... No me decían lo que rifa, así decimos en Tijuana, ¿no? Lo que rifa es el verso libre, ¿no? Entonces, pues yo tuve que aprender a escribir, tuve que aprender a expresarme poéticamente en verso libre, ¿no? Desde muy niña empecé a escribir. Desde antes de aprender a escribir empecé, digamos, a hacer cuentos, nada más que lo que ahora sería narrativa gráfica, ¿no? O sea, yo recortaba muñequitos, cromos de revistas, de libros, por ahí tengo una edición del Quijote que ahora me duele verla toda mutilada, ¿no? Y hacía mis cómics, ¿no? O sea, mis cuentos con recortes y con dibujos, ahí muchos, ¿no? Y después ya empecé en la escuela, en la primaria, la maestra, como tenía mucha habilidad para contar cuentos, pues cuando ella se ponía a calificar, me paraba en una silla y me ponía ahí a entretener a mis compañeros del salón, ¿no? Entonces, como que fue algo que se fue dando desde pequeña, ¿no? Entonces, pues ya cuando me tuve que plantear un proyecto de vida como escritora, pues tuve que decidir ya realmente a qué me iba a dedicar como escritora, ¿no? Como poeta o como cuentista o como lo que fuera, pues, ¿no? Entonces,
al principio también fue muy difícil porque mis compañeros, así como me decían que ya la poesía media y rimada no se usaba y que tenía que escribir en verso libre, también como que me exigían que me definiera, ¿no? Me decía, bueno, Rosina, o cantas o escribes, ¿no? Pero o escribes o coses, ¿sí? O coses o diseñas, o sea, como que había así como que una gran preocupación en mi generación, estoy hablando de los años 70, ¿no? Por exigirme a que yo me definiera en una sola línea. Y dentro de la línea literaria también me decían, es que si eres poeta no puedes ser cuentista, ¿no? Y si eres narradora no puedes ser poeta, ¿no? O escribes cuento o escribes novela. Entonces, al principio como que sí traté así, como que sujetarme las manos y tratar de limitarme a un solo género, pero también por otra parte estaba la represión social, ¿no? En esa época, sobre todo en Baja California, los escritores éramos entes, pues éramos parásitos sociales, o sea, no éramos gentes productivas. Hasta la fecha todavía tengo alumnos cuyos padres les dicen que pues no pueden dedicarse a ser escritores porque eso no sirve de nada y no produce nada y pues de qué van a vivir, ¿no? Entonces también y sobre todo viviendo de un estado machista, ¿no? En donde las mujeres no tenemos muchos privilegios, las mujeres teníamos que dedicarnos a trabajar para mantener la carrera de nuestros hermanos, no en mi caso personal, pero sí en la mayor parte de la sociedad, como no había universidades y todo el mundo tenía que venir a la Ciudad de México a estudiar, entonces a las mujeres las ponían a trabajar para poder mantener la carrera del hermano que se venía a estudiar a México, leyes, medicina, ingeniería, arquitectura, ¿no? Entonces, como que los hombres siempre se les dan, como están muy sometidos a toda una serie de responsabilidades sociales, pues también durante su adolescencia y su época universitaria como que se les dan muchas libertades. Entonces, no importa que mi hijito escriba poesía, al cabo del rato va a sentar cabeza y se va a volver un hombre de bien, ¿no? Entonces no importa que ahorita se emborrache y ande en los bares y escribiendo sus poemas, pero que una mujer lo hiciera, pues como que existía este concepto de que el poeta es el hombre atormentado que vive del alcohol, el cigarro y las prostitutas, ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer iba a vivir también de eso, ¿no? Entonces también por otro lado estaba la represión social, ¿no? A mi madre les comentaba a mis compañeros aquí, pues sí, mis compañeros, a mi madre le tomó muchos años aceptar que su hija fuera escritora, ¿no? Y además cantante de blues, ¿no? Entonces, por otro lado, bueno, pues veían que trabajaba y que ganaba dinero y que pagaba las colegiaturas de las escuelas de los hijos y eso, entonces como que eso más o menos que medio promediaba un poco ahí, nivelaba un poco la balanza, pero no del todo dejaba de preocuparles, ¿no? Si bien mi padre nos enseñó a cantar, nunca permitió que aprendiéramos a tocar un instrumento musical, por ejemplo, porque él decía que en el momento en que algunos de nosotros, mi hermana mayor o yo, o mi hermano, el que fuera, aprendiera a tocar la guitarra o el piano, pues eso ya automáticamente nos liberaba y nos mandaba y nos íbamos a terminar en la farándula, ¿no? Porque ya seríamos autosuficientes, ¿no? A la hora de la hora todos terminamos en la farándula, ¿no? Pero por ejemplo a mí sí me limita mucho eso, ¿no? El no poder tocar la guitarra o el piano o lo que sea, porque siempre dependo, finalmente para mis presentaciones siempre dependo de tener un acompañante, ¿no? Alguien que me acompañe, o ya una banda, o un pianista, o un guitarrista, ¿no? Entonces,
pues solamente ahí eso fue también lo que me motivó a hacer estos performances en donde tipo ensayo, con textos narrativos, en donde puedo cantar a capela, ¿no? Como si estuviera en una conferencia o como si estuviera, que incluso es un formato un poco extraño que a la gente le sorprende mucho, ¿no? Que me anuncian como conferencista y como, ¿no? Que voy a leer un ensayo y sí, empiezo leyendo un texto narrativo y todo lo voy ilustrando con canciones y al mismo tiempo que estoy declamando y platicando y cantando sin parar, al público es algo que luego le sorprende mucho, ¿no? Pero para mí hacer eso es como la vida cotidiana, ¿no? Yo igual llego a la universidad cantando y bailando y estoy dando clase y luego me pongo a cantar con mis alumnos. Entonces... Oye, tenía una pregunta luego sobre la familia, pero te agradezco. La respuesta fue, si no iba al tenerte, ibas a seguir y estar en otro lado. Lucena tiene un poema que se llama Bestiario Familiar. Yo no les voy a contar quién es la bestia más noble o favorita de la familia para que compren el libro. Pero ¿cuál de las bestias familiares, todos nobles, ¿no? Qué suerte de conocer a tu mamá y a tu hermano. Pero ¿quién de todos te afectó o no sé, te apoyó o de quién aprendiste para ser quien eres? Pues en realidad aprendí de toda la familia, o sea, tanto de mis padres como de mi abuela, ¿no? Mi abuela fue una figura muy, muy fuerte, muy importante en mi familia. No es la bestia más noble, la abuela, ¿no? Sí, ahí dice que la abuela es la bestia más noble de la casa. Es el primer verso del poemario, ¿no? Aunque, bueno, debo aclarar que cuando yo hablo de la familia, porque muchos de mis poemas giran en torno a la familia, no necesariamente estoy hablando de mi familia. La familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Entonces yo fabulo mucho alrededor de la familia porque con los personajes o los miembros de la familia tiendo a representar y a trabajar con los problemas de la sociedad, ¿no? Hablo siempre en primera persona, más que nada como un personaje hipotético que está absorbiendo las influencias y los problemas de la sociedad en general, aunque no precisamente sean, algunos sí, obviamente, uno siempre termina también ejemplificando cuestiones personales. Finalmente uno escribe de lo que uno sabe, de lo que uno conoce, ¿no? Pero no necesariamente soy yo o es mi papá o mi mamá o mis hermanos. Generalmente los miembros de la familia, les digo, los tomo como representativos de la sociedad patriarcal en la que vivimos y una manera de escribir en primera persona pues es para no deslindar responsabilidades, ¿no? Porque finalmente formo parte, yo y mi familia pues no está exenta y también forma parte independientemente de los credos religiosos y políticos, pues formamos parte de esta sociedad judeocristiana que es la sociedad mexicana y que es una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces nada más quería aclarar eso, ¿no? O sea, ahora, ¿de qué miembros de mi familia aprendí? Pues les digo, mi abuela fue una figura muy importante porque mi abuela también fue actriz y fue cantante y bailaba y de hecho pues mi mamá empezó a trabajar desde muy chica y con mi abuela como manager, ¿no? Mi abuela era la que la protegía y la administraba, digamos, ¿no? Y mi padre también fue músico en su juventud, ¿no? Entonces hubo siempre una lucha por el poder entre mi abuela y mi padre, ¿no? La lucha por el poder familiar.
porque mi abuela nunca le perdonó a mi padre que le hubiera quitado a su hija, ¿no? O sea, mi abuela realmente quería que mi madre hiciera una carrera artística, ¿no? O sea, mi mamá pertenece a la generación de Tintán, ¿cómo se llama? Se me fueron todos los nombres ahorita. Bueno, pero es esa época de los 40 y de los 50, ¿no? ¿Vale? Sí, bueno, sí, toda esa generación que vemos en la época de oro del cine mexicano, ¿no? Mi abuela era una figura terrible porque todo el mundo le tenía miedo, porque cuidaba a mi madre, no la dejaba salir ni a la esquina sola, ¿no? La protegía mucho, no la dejaba tener novio, de hecho no la dejó filmar películas porque la iban a besar. Entonces, ya tenía mi madre para grabar disco, ya a punto de firmar contrato para grabar disco cuando logró casarse con mi papá, pero fue una lucha tremenda, un noviazgo a escondidas de 6 años, ¿no? Finalmente pudo casarse con él porque mi mamá amenazó a mi abuela, le dijo, bueno, yo ya soy mayor de edad, ya tengo 22 años, ya me puedo casar sin tu consentimiento, ¿no? Entonces, finalmente se casó, pero mi abuela nunca le perdonó a mi padre que se hubiera llevado a mi mamá, ¿no? Entonces, les digo, siempre hubo esta lucha por el poder entre mi padre y mi abuela. Había unos pleitos terribles en la casa, ¿no? Pero también había toda una complicidad también entre ellos, muy, muy divertida, muy chistosa, al grado de que todo el mundo pensaba que mi abuela era la suegra de mi mamá y no de mi papá. O sea, entonces, hubo mucha influencia de parte de mi abuela, también de parte de mi padre. Mi padre era un gran narrador oral, toda la noche nos contaba cuentos. Mi abuela en las noches de tormenta también le encantaba contarnos cuentos macabros y asustarnos, ¿no? Todos estos cuentos de La Llorona y de La Malinche y de aparecidos, ¿no? Entonces había mucha variedad también en cuanto al nutrido de fábulas y de cuentos y de música también, por todas las familiares que llegaban, porque había muchos familiares que se dedicaban a la música, que, como te digo, que trabajaban en Hollywood o en Los Ángeles o en Santa Bárbara, ¿no? Y que bajaban a Tijuana. Entonces, mis cuentos y mi poesía, pues tienen mucha influencia de todo esto. Hay cuentos en donde se está cantando tangos, hay cuentos donde se están cantando boleros, hay poemas que inician con boleros, o que citan fragmentos o versos de boleros, ¿no? En fin, no sé si realmente contesté tu pregunta. No, pues si no contestaste, Rosina me prohibió leer sus poemas, pero como los vasos no tienen agua, entonces voy a aprovechar mientras se sirve agua. Es un poema hermoso y pues no puedo sin leerlo, y pues el acto de escribir poesía es algo íntimo y Rosina sabe que puede mentir en iglesia o a su pareja o a su hijo, pero no va a mentir a un lector, ¿no? Entonces, es 2 tiempos de lo que hablaba. Mi padre regalábale a mi madre camisones de azahar y zapatillas finas, adornaba el lecho con flores de algelí y hierbabuena para cantarle boleros entre sueños de amor, y eso que otros toman por cursilerías. De allí nací yo, rodeada de amapolas e ilusiones románticas, del deseo de 2 tiempos que pensaban que el mundo estaría dispuesto a darme la bienvenida. Y sin embargo el mundo te dio la bienvenida y te recibió con los brazos abiertos. Siempre tenía un problema. Por ejemplo, si yo
tuviera talento para cantar, tal vez la última cosa que haría es escribir poesía, pero como soy inteligente y descubrí, no sé cantar, pues entonces no me quedó otra cosa sino escribir. Pero tengo esa experiencia de esa película donde participé y no le encontraba chiste. Es decir, estamos hablando con el equipo ahí, con actores, hablando y pues ya alguien te toca, tú te vas. Como no soy actor, entonces me sentía raro, no es la misma sensación, es decir, no me sentí tan cómodo en otro arte. Hasta que vi la película y vi que lo que yo siento cuando escribo, pues eso siente el director o el costumógrafo, es decir, son artes aparte. ¿Cómo pudiste aguantar un tiempo, no nada más como cantante y poeta, y en otras artes, pero es precisamente eso, porque son mis grandes amores, eso de cantar y de escribir? Entonces, si convivían esas afinidades juntos en paz, o tenían... Pues hasta cierto punto sí había conflicto, pero más que nada era por esto que comentaba al principio, de cómo la sociedad nos exige que nos hiperespecialicemos y que olvidemos todo lo demás. O sea, como que la misma sociedad, conforme vamos creciendo, nos va coartando y nos va mutilando habilidades, ¿no? Y nos obliga a dedicarnos a una sola cosa, ¿no? Sobran dichos, ¿no? Como zapatero a tus zapatos, o que mucho abarca poco aprieta, ¿no? O sea, hay muchos dichos y hay muchas frases que nos obligan o que nos exigen o que nos hacen creer que tener varias habilidades o que dedicarnos a varias cosas está mal y que no vamos a poder hacer nada bien, o que no vamos a poder hacer carrera o trayectoria en algo, ¿no? Al principio sí dejé, por varios años dejé la música, ¿no? No nada más por la sociedad, sino también por los problemas con la pareja. Desafortunadamente me tocaron 2 o 3 parejas ahí medio posesivas y celosas y no cantes, no hables, no te rías, no bailes, o sea no escribas. ¿Sí? Hubo uno que me decía, sí, showing off, you're showing off, o sea, ¿no? Así por abajo, you're showing off, ya, o sea, te estás exhibiendo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo dejé de cantar, ¿no? Entonces, y por algún tiempo también, aunque no lo crean, yo antes era una mujercita bastante obediente y sumisa. Desde que siempre fui muy obediente. No, en serio, o sea, fue algo que me acarreó muchos conflictos. El que yo era muy obediente, muy disciplinada, y cuando me rebelé fue terrible, ¿no? Porque pues, exploté y fue una situación que tuve varios conflictos familiares, no solo con la pareja, sino con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, ¿no? Pero sí llegó un momento en que dije, bueno, ¿por qué tengo que escribir nada más en verso libre? ¿Por qué no puedo escribir con métrica y con rima? ¿No? Y aquí hay muchos poemas que tienen métrica y rima, ¿no? ¿Y por qué no puedo escribir sobre erotismo? ¿Y por qué no puedo cantar? ¿O por qué no puedo bailar? ¿No? Entonces sí llegó un momento en que dije, yo bueno, pues al diablo con lo que piensan los demás, y si les gusta o no les gusta, pues ni modo, ¿no? Afortunadamente hubo muchos sectores, muchos círculos que me apoyaron y que me acogieron también y que me dieron espacios para presentarme y para
mostrar el trabajo que estaba ya haciendo, ¿no? No nada más espacios en publicaciones, sino también espacios en escenarios, ¿no? Entonces, pues esa fue una gran ventaja, ¿no? O sea, si bien tienes la represión y el problema por acá, pero por acá se te abren otras puertas y otras posibilidades, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empiezas a darte cuenta que finalmente no estás mal, ¿no? Y que no hay problema con poder hacer varias cosas, ¿no? Además yo soy muy dispersa, así como soy muy disciplinada, soy muy dispersa, me cuesta mucho trabajo arrancar motores, calentar, entrar en calor para trabajar. Una vez que ya entro en calor me puedo quedar 10, 15, 20, 40 horas trabajando, lo digo en serio, pero para poder entrar para poder calentar motores tengo que, por ejemplo, yo me levanto, prendo la computadora, luego voy a la cocina, hago café, luego me meto a bañar, me visto, tiendo mi cama, luego regreso a la computadora, reviso el correo electrónico, luego ya voy a la cocina, voy al desayuno, si no tengo que irme a trabajar inmediatamente en la mañana, me pongo a hacer y cuando me saturo, cuando me canso, por ejemplo, ya intelectualmente, que ya llevo 4, 6, 8 o 10 horas trabajando en la computadora o escribiendo o leyendo o haciendo algún ensayo o algo, necesito hacer otra cosa. Entonces me voy a la cocina y como energúmeno empiezo a amasar un pan ¿no? O sea, o ya salgo y me voy con mis amigos a cantar, y entonces ahí todo el estrés de la semana grito en el escenario y la gente me aplaude. ¿No? Entonces, como que hay muchas maneras también de liderar el estrés. Cuando me paso mucho tiempo sin cantar, luego empiezo a tener tics nerviosos porque como que no tengo manera de canalizar y de sacar esa energía que está ahí guardada, ¿no? Mientras me paso horas sentada escribiendo o dando clases, ¿no? Entonces, como que luego los foros te dan chance así como que de soltar ahí toda una energía que está ahí comprimida, ¿no? Entonces, y luego me dicen, híjoles, qué potencia de voz. ¿Cuál? No, estar ahí toda la semana con mis queridos alumnos. Reprimida. Yo, con las broncas universitarias. Yo detesto las palabras. Esos son no, es un poema de Alucina. Es decir, con ese se abre el libro, es una poética y el libro se cierra con la otra poética, pero esa sería una pregunta aparte sobre esas ambas poéticas, pero la primera es, yo le agregué una parte de otro poema, sería poética. Detesto las palabras sutiles y melosas, a los que se asustan cuando chingamos a nuestra madre, a los hipócritas que lloran cuando la clítoris se abre ante ellos y a las que violan la imagen del poeta. Le agregué una parte de un poema de Lucina que tiene palabras 1000. Es por eso que pido 1000 palabras que iluminen el rostro del caído. Solo quiero gritar de algarabía por ser libre, confiable. Es decir, primero, sería una pregunta compleja si soy capaz de hacer preguntas complejas. Es decir, como empieza el libro con ese poema, es decir, con esa poética, me gustaría que nos hables de esa poética cuando decidiste ser poeta, luego donde termina, es decir, o verlo como en el retrovisor hacia atrás. Y esos versos me encantaron, muchos de los otros poemas, pero eso en especial. Es por eso dice que pido 1000 palabras que iluminen el rostro del caído. Y me recordaba una frase de Günter Grass que decía que
la literatura le presta la voz a los vencidos, es decir, a pueblos vencidos o a la gente vencida, porque sabemos que la historia está escrita por los vencedores, y a los vencidos, literatura le presta a la voz. Es decir, no sé qué opinas de eso, si estabas consciente o por intuición o consciente de eso, de prestar la voz a los caídos, que esa es la primera parte del libro y me parece más cerca a esa poética. Y nos hablas para tus influencias, es decir, decidiste dedicarte de tu vida a la poesía. Entonces, ¿qué es que querías hacer? ¿Cuáles fueron tus influencias? Pues esa poética la escribí yo cuando tenía 23 años, que fue cuando empecé a escribir ya con una conciencia, te digo, empecé a escribir desde niña, pero ya digamos que a los 22, 23 años fue cuando me planteé el hecho de que ya quería la literatura como proyecto de vida, ¿no? O sea, que quería ser escritora, iba a ser escritora. No quería, más bien ya, fue cuando me puse, digamos, la camiseta de escritora. Independientemente de que le haya o no le haya gustado a la gente mi literatura en ese momento. Y esta poética es una especie de equivalente a lo que era el poema de tuercer el cuello al cisne, ¿no? ¿De qué? ¿De hermoso plumaje o de qué? Sí, ¿no? De hermoso plumaje. Sí, no, esa es la palabra, pero no sé qué plumaje. Engañoso, ¿no? engañoso. De engañoso plumaje, sí. O sea, y además era la época, bueno, cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México a estudiar, que llegué de 17 años, en noviembre del 71, toda esa época de los 70, de los años 70, hasta el 76, 77, pues fue una época de mucha represión estudiantil, ¿no? Cuando yo llegué acababa de suceder la persecución y la matanza de junio del 71, en la que había estado mi hermana Mabel, ¿no? Yo llegué poquito después. Entonces toda la ciudad, sobre todo el sur de la ciudad universitaria, la Copilco, yo vivía en odontología, Copilco, toda esa área estaba siempre rodeada por granaderos, no era fácil salir a las calles, o sea, ser adolescente y estudiante y además mujer, pues eran tres pecados capitales en esa época, ¿no? O sea, no era fácil para los chavos, pero mucho menos fácil para las chavas, ¿no? Para las adolescentes, y más si habías decidido estudiar una carrera universitaria, sobre todo dentro del área de las humanidades, ¿no? Entonces, esta poética pues tiene que ver con toda ese momento que yo estaba viviendo de represión, en donde las palabras habían perdido fuerza, en donde los estudiantes ya estábamos tan cansados de gritar y de mentar madres que ya las palabras ya no significaban nada, ¿no? Había esta necesidad incluso de aglutinar palabras. Yo me acuerdo que para decir mucho, ya ahorita decimos un chingo, ¿no? En aquella época decíamos chinga puta bomba madral, ¿no? ¿Te acuerdas, no? O sea, chinga puta bomba madral, porque un chingo no era suficiente, un madral tampoco era suficiente. O sea, las palabras estaban muy, muy desgastadas en los 70, ¿sí? Siguen, pero en esa época más, porque era toda, porque primero fue la represión de las manifestaciones, ¿no? La representación de las masas, pero luego se vino una represión particularizada, individualizada, en donde se iban directamente a las casas de los cabecillas, y que
recogían las agendas, los secuestraban, las agendas, y se iban sobre las personas que estaban en las agendas de estas personas. Digo, toda mi familia fue militante político, fueron militantes políticos, mis hermanos fueron fundadores de lo que es el PRT, en aquella época era GCI, o sea, Grupúsculo Comunista Internacional, ¿no? Y luego fundaron el PRT ya en Baja California. Entonces, pues a mí me tocó esconder incluso amigos en mi casa, ¿no? En mi departamento, porque estaban entre el 71 y el 75 la represión fue muy dura, y les digo, ahí ya iban directamente a las casas, ¿no? Tuve amigos que fueron secuestrados, en fin, el lenguaje, la palabra en sí estaba muy desgastada, no tenía poder, entonces había necesidad de decir palabras, no solo llamar las cosas por su nombre, ¿no? Sino también exigir, y sobre todo como mujer, exigir el derecho a la sexualidad, el derecho a la cultura, el derecho al lenguaje, el derecho a la poesía, el derecho a la creación, ¿no? El derecho a todo aquello que nos estaba vedado a las mujeres, ¿no? Dentro de esta sociedad machista misógina, ¿no? Digo, nosotros ya estamos en capsulitas muy privilegiadas, ¿no? Hablando de esa época, cuando las palabras eran desgastadas ya no tenían la carga de sentido ordinaria, etc. Y veniendo de una sociedad patriarcal, entonces me imagino, como decías, que para una no más patriarcal, militarizada, ¿no? Digo, yo que vengo de una zona que además toda la frontera está militarizada desde hace muchos años, ¿no? Entonces también además de las dificultades que nos hablaste sobre una mujer que quiere ser poeta o cantante, etc. Entonces hay algo que tal vez depende de cómo vemos las cosas, pero empieza como tropezar mientras se está creciendo, formándose una estética o una propuesta, lo que sería tu propuesta estética en censura o incluso autocensura, etc. Hay veces que, por ejemplo, yo pienso que la censura o autocensura nos mantiene como despiertos, comprometidos, buscando maneras de expresarse, ¿no? Y no es decir, la facultad de subir. Y hay gente, Samuel dice que censura es como si ves uno sin manos y sin piernas, porque hay algunos que suben sin piernas, con la boca, con la pluma en la boca, subiendo, le aplaudes, mira que listo, ¿no? O como bailar con las manos atadas. Culturalmente, ¿qué tanto afectó tu poética esa censura, autocensura, conociéndote ahora como una guerrera de veras? Y nos decías hace rato que eras muy obedecida, muy obedeciente. Pues no era porque fuera sumisa, sino porque, digo, siempre fui como siempre he sido muy dócil. Entonces, ahorita me dicen, ay, vamos al cine, sí, no, ay, sí, vamos al cine. O sea, como si es muy fácil para mí llevar las cosas, ¿no? O sea, no soy una persona que acostumbre a estar contradiciendo, pero sí soy una persona que me revelo o que me empiezo a dar de patadas y de manotazos cuando me empiezo a sentirme atada, ¿no? Entonces, el sentirme atada o reprimida, eso sí me hace tener algunas reacciones medio violentas a veces, ¿no? Y además de que yo decía, bueno, pues si yo me porto bien, o sea, si voy a trabajar, si me saco buenas calificaciones, si voy a trabajar, si no soy alcohólica, no soy fumadora, no soy drogadicta, ¿por qué la sociedad me coarta, me reprime
¿no? O sea, digo, si me porto bien, ¿por qué no me deja manifestarme? ¿Por qué no me deja hacer todas estas cosas, no? Entonces, pues ahorita, bueno, lo chistoso con este libro fue que no fue adrede. O sea, yo acomodé los poemas, porque aquí lo que hago es reunir todo lo que yo tenía publicado en revistas, en antologías, en páginas web, porque yo fui a las primeras que empecé a publicar en la internet, aquí en México, en discos, ¿no? Y en plaquettes. O sea, todo eso que andaba suelto por ahí, lo que hice pues fue reunirlo, por eso se llama Poesía Unida, ¿no? Y está todo acomodado por orden cronológico, no en el orden en que escribí las cosas, sino como fueron apareciendo, ¿no? Entonces, casualmente abro con la poética porque la primera plaqueta que publiqué fue los poemas de seducción, que abren con esta poética, y lo último, lo que cierra el libro es el Quiero Palabras Mil, ¿no? Que fue el último poema que se publicó, ¿no? Y casualmente abro con una poética y cierro con otra poética, una poética de 30 y tantos años después, ¿no? En donde casualmente me doy cuenta de que sigo en la misma línea. Cuando yo empecé a publicar, mis poemas aparecieron mutilados, o sea, les quitaron palabras, me cambiaron palabras, o sea, fueron censurados, ¿no? Y la justificación que dio el editor fue que él lo había hecho por protegerme, porque yo era muy joven, que tenía apenas 24 años, y que con el paso del tiempo me iba a arrepentir de lo que había escrito, ¿no? Y sí, efectivamente yo hasta la fecha es gran amigo mío, y sí me doy cuenta de que él lo hizo por un poco en plan paternalista, por medio protector, ¿no? Pero me doy cuenta de que finalmente, al cabo de los años, me sigue gustando lo que escribí cuando tenía 22, 23 años, y que sigo pensando igual, y que sigo creyendo lo mismo, y que no me avergüenzo de esos poemas de juventud. Lo que me llamó la atención es, primero, hablabas de las formas canónicas, etcétera, pero más que canónicas, excepto las décimas que tienes ahí, las demás son canónicas o casi canónicas, o no sé cómo se llamaría lo de populares, etc. Pero en todo el libro me da una impresión, especialmente tomando en cuenta que una originalidad esforzada, ¿no? Porque hay especialmente los jóvenes que buscan ser originales, entonces no quieren parecer a nadie y dejan de parecer a sí mismos, es decir, quiere ser interesante, etcétera, pues puede lograrlo si es un genio, pero la mayoría terminan mal, es decir, fuman y toman alcohol. Pero en todo el libro sí tenía la sensación que tu poesía es muy espontánea, ¿no? Es decir, esa libertad, ¿no? Eso tal vez por la edad, Mucha gente pensaba que escribía yo esas cosas con toda la intención de asustar. No, sí, me lo llegaron a decir algunos críticos. Pero es espontáneo, libre y valiente. Entonces, ¿dónde es ahí censura? O no sé si te ayudaron los años hippie. Sí, efectivamente. O te ayudó, no sé si te ayudó Mary Kay. Ok, sí. O te ayudó la Reforma, porque no sé en qué año escribiste eso. Es decir, los escribí en la devoradora, en Reforma es un fragmento, en Reforma hay colas para checar, cobrar, ir, coger, llorar, y cuando me llega el turno, río y lloro como loca, antes que se me acabe el tiempo. Es un poema hermoso, cotidiano, muy de urbe, y tiene, si hay algo
si hay una tristeza o algo, sí, algo triste que acompaña al ser humano desde la infancia de la humanidad, pues es en ese poema, en ese fragmento. Es decir, tenemos la urbe y tenemos Río Lloro como loca antes que se me acabe el tiempo, porque ya llegó mi turno, etcétera, o es decir, pues es la vida, o es decir... Sí, es el momento en que ya me toca, pues digámoslo, ¿no? Sí, sí. Y antes tenemos un poema que es un sonido blando. Es decir, son problemas de hoy día, de ser humano, especialmente de primer mundo. Es decir, si contamos México o no, primer mundo, al menos DF, pues es una megapolis. En un sonido blando, camión atropella a una persona, muere, se le acerca a alguien y se le dice, cálmase, no pasó nada. Si te asalta a alguien, la gente camina, no sé, bla, bla. Es decir, me imagino que estás de acuerdo con decir Gilles Deleuze, que dice la vergüenza de ser hombre, ¿a poco no es suficiente razón para escribir? ¿Hay algo? Pues tiene mucho que ver, por un lado, la vida cotidiana de la indiferencia humana. Incluso hay un poema ahí que dice que mientras unos mueren de asfixia, un niño nace entre los escombros, ¿no? Entonces, el poema Paradoja se llama. Ajá, entonces tiene mucho que ver con toda esta vida cotidiana en donde los seres humanos hemos perdido sensibilidad y nos volvemos indiferentes ante la tragedia, las tragedias de los demás, ¿no? Y esta necesidad por recuperar pues esa esencia humana, eso que nos hace humanos, que es justamente el condolernos por los demás, el ayudar a los demás, el crear complicidades con los demás independientemente de que sean o no conocidos nuestros, ¿no? Hay un poema también en el que digo que no es necesario estar en el ruedo para sentir la estocada del torero, ¿no? O sea, no tengo que esperar a que me den la puñalada para sentir el dolor del que recibe la puñalada a un lado mío, ¿no? Si ya no es esta persecución individualizada de carácter político, pero que sí estamos viviendo en una época pues de mucha misoginia, de mucha androginia, de mucha homofobia, de mucha... o sea, aparentemente nos hemos liberado y hemos ganado espacios y la diversidad sexual y la diversidad étnica y cultural es ya lo normal, lo natural, pero yo siento que conforme más hablamos bueno, para decirlo en otras palabras, Perry Anderson dice en Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo que mientras más se habla de democracia es porque menos democracia hay, ¿no? Entonces ahorita mientras más hablamos de diversidad sexual y de feminismo y de oportunidades para la mujer, oigamos todos los anuncios en los comerciales en la radio, ¿no? La misoginia cada vez es más cruda, más cínica, más violenta, ¿no? Están todas las muertas de Juárez, que ya ni se habla de las muertas de Juárez, pero sigue habiendo muertas en Juárez, ¿no? Están todas las muertas del Estado de México, que pues, nadie quiere hablar de las muertas del Estado de México. Están los muertos de Ayotzinapa, que luego encontraron una fosa al lado con no sé cuántos cuerpos, ¿no? Varias decenas de cuerpos ahí. Y, pero no es ninguno de los de Ayotzinapa, no hay pedo, eso no importa, ¿no? No sé, o sea, como que hemos perdido toda noción de los límites, y mientras más hablamos de libertad, menos libertad hay también en el país, ¿no? Yo en eso concuerdo mucho con Perry Anderson, ¿no? Mientras más se habla de algo es porque ese algo está en crisis, hace falta
Es un poco en la poesía, es esta búsqueda por esa esencia, por esa humanidad que siento que hemos perdido, ¿no? A los jóvenes les recomiendo leer La Zona G, un poema donde la pareja se convierte en bestias, y luego sigue un poema porque hay un hilo que los conecta en una metamorfosis. Fue tanto lo que se amaron esa tarde que al salir la luna Carlos aulló hasta el amanecer. Voy a hacer muchas preguntas, tal vez conectadas entre sí, para cerrar con la segunda poética, porque tal vez hay gente que quiere preguntar, hacer preguntas, etc., para respetar el tiempo. Ahí, con guante blanco, la cuarta parte del poema me encantó. Mi padre me ha corrido de casa, me negué a bailar el vals primaveral y a probar la hostia sagrada, en cambio he decidido tener un hijo. Se tiene que ver con tu rebeldía, etc. Y es decir, es todo un universo, posición de mujer, etc. Luego hay muchos poemas de amor que no son, es decir, tal vez lo escribió cuando era joven y no quería copiar a Neruda, o alguien tal vez más joven como a Gonzalo Rojas, por decir, no sé qué, sino siempre se nota esa espontaneidad, ¿no? Y un poema que lleva por título francés, Je ne regrette rien, no sé cómo se pronuncia. De arrepentimiento vive el hombre, por ello se salva o se condena. Yo, al igual que ti, no me arrepiento de nada, y ese es muy de ti. Paradoja, o sea, fue parte de, quería preguntar eso, mientras otros mueren de asfixia, un huérfano nace entre los escombros, empieza con esa ciudad en donde las telenovelas son más importantes que la comunicación humana. Mientras otros mueren de asfixia, un huérfano nace entre los escombros. Pues hay un poema hermoso, Morjo. Yo tiendo mucho cuando estoy escribiendo cosas que me duelen mucho, al mismo tiempo estoy escribiendo así como que la contraparte, ¿no? Entonces por eso la poesía erótica me ayuda mucho. Una vez veías hacia adelante, y ahora, aunque seguimos jóvenes porque somos como ángeles, pero ya diste la vuelta y estás viendo, es decir, es una manera de escribir en nuestra edad, de escribir, de inventar el pasado, o de inventar, de borrar el olvido, o es decir, el acordeón tiene dos partes. Imaginamos la derecha es la primera poética y la otra, la de la izquierda, es la otra parte del acordeón, y todo es un libro. Es decir, la derecha y la izquierda, partes de acordeón, son del mismo acordeón. ¿Tienes esa sensación? Sí, para mí forman parte de la mente. Son los cabos del hilo. Entonces duermes tranquilo cuando piensas de poesía de la obra. Está muy bien. Walt Whitman decía al lector: cuidado, querido lector, cuando tocas un libro, es decir, tocas un ser humano, un libro. Y yo siempre imaginaba, aunque Walt Whitman escribía un libro, y nosotros los pequeños escribimos varios, pero la ventaja entre poesía reunida y los poemarios es que, por ejemplo, ahora quien toca alucina puede tocar alucina de 12 de marzo 2015, pero si tocan el libro van a tocar una alucina de 22 años hasta acá, ¿no? Es decir, es toda no es toda mi obra, lo inédito no está así. Sí, porque ahí el prefacio viene que estás en punto de sacar el otro libro, preparando el otro libro, pero al menos eso es lo que has escrito
Sí, sobre todo porque toda mi poesía está agotada. O sea, los poemas de seducción no se conseguían, los Bolegando el llanto tampoco se conseguía, los textículos de amor gozoso, esos sí, porque pero esos hago ediciones artesanales, entonces pues, van a público muy limitado, ¿no? Y lo que estaba, bueno, desperdigado en antologías y en revistas y en suplementos culturales y todo eso, pues eso es de plano, y muchos estaban publicados en algún suplemento cultural de Tijuana en los años 80 o alguna revista de Estados Unidos o en alguna antología de Cuba o sea, textos que pues no se encontrarían, pues entonces para mí había como que esta necesidad de compilarlos, ¿no? Estaba en punto de preguntar mi pregunta más importante. ¿Cuánto cobro para un testamento? Es decir, no iba a perdonar a mí mismo si no iba a ¿Cuántas veces me hiciste cantar el testamento en Colombia, Carlos? Muchas más. Pero si quieren testamentos, creo que es persona adecuada, al menos a mí me encantaría. Le voy a pagar un costal de frijoles, 20 kilos de no sé qué, tequila, lo que sea, para que me lo escriba. Testamento, canción entre paréntesis. ¿Qué es canción? A Cevdet Bayrak, es al gran amigo, al gran narrador, poeta, a Daniel Sada. A Daniel Sada en memoria. Y esa lectura le voy a dedicar a Armando Lariz porque jugaba ajedrez mucho con Daniel, no sé quién ganaba. Pero mejor te lo canto. No me voy a levantar de aquí sin leer, no lo voy a leer. Y ustedes escogen. Sí, que lo lea. Que lo cante. Yo lo voy a leer y luego ustedes escogen si les va a cantar ese o un caballo blanco sin nombre o algo de Jenny Joplin o Bésame mucho porque yo la canto perfecta. Testamento. En posición fetal quiero mi tumba, sin gemidos, ni llantos, ni lamentos, solo un canto febril, zumba, que amortigue el camino en el momento. Bacanora, sotol, una marimba, son jarocho plagado de recuerdos, un tequila, un mezcal, simba, que acompañe mi paso sempitero. Llevar quiero un baile placentero del mariachi, su música y su canto, un fandango, un danzón, un buen bolero, pan de trigo y maíz con amaranto. De la vida me llevo el argumento de mis hijos, mis padres, mis carnales. Yo adopté desde el mismo nacimiento los amigos, los cuates, los amantes. No embalsamen mi cuerpo, en la mortaja vivir quiero, al unirme a los gusanos, que en su gran devenir darán ventaja a la tierra en su danza con el guano. Viviré al morir con la certeza de ser planta, animal, tierra fecunda. Formaré con mis alas la corteza de la abeja y su miel, zumba que zumba. Iba a leer mucho mejor, pero temo que hay un niño ahí pequeño que tal vez sea algo mejor. Vecina, yo te felicito. Me gustaría yo estar vivo cuando salga mi poesía reunida. Y es una gran cosa el tamaño, el libro, contenido. Es un hermoso libro. Podría hacerte preguntas hasta mañana, pero quiero dar la oportunidad a los jóvenes si van a preguntar algo. Es decir, pueden preguntar antes de cantar o puede cantar y luego preguntar. Es que nosotros ya le preguntamos lo que
queríamos saber. Sí, es que nos echamos ahí una hora platicando ahí. Por eso dejar. Ahí va a tener una pregunta. Sí. ¿O así? Ya, aquí tienes mi micrófono. Bueno, Rosina, ahora que ves tu obra reunida, ¿qué es lo que más te vuelves a leer? ¿Qué es lo que más te gusta? Híjole. Pues es que es muy difícil porque decidir uno qué es lo que más... O lo que mejor te representa, mejor manera de decir. Pues es que si hubiera algo que no me hubiera gustado, la verdad ni lo habría puesto, porque pues como están perdidos por ahí los textos las publicaciones, incluso algunas ya no existen, pues para mí habría sido muy fácil no incluir algunos textos, ¿no? Pero no sé, no sabría decirte qué es lo que más me representa o qué es en lo que más, con lo que mejor me siento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aquí hay poesía erótica, hay poesía feminista, hay poesía de protesta social, y pues todas finalmente son diferentes facetas, ¿no? Como te decía, como comentaba hace rato, cuando estoy escribiendo cosas que me duelen mucho, que son dolorosas para mí, al mismo tiempo estoy escribiendo la contraparte, entonces estoy trabajando con textos jocosos o irónicos, paródicos o eróticos, ¿no? Entonces como que forman parte aunque sean cosas muy diferentes, forman parte de un mismo momento, porque finalmente son diferentes maneras de ver la vida, ¿no? O sea, la vida está llena de cosas tristes, pero también de cosas alegres y de cosas gozosas, ¿no? Y de cosas también muy aburridas, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que hacer a fuerzas pero hay muchas cosas que si no las hacemos, cosas mecánicas, aburridas, tediosas, no podemos llegar a otras etapas también de la producción, no nada más literaria, sino también de la producción fisiológica, ¿no? No sé si me explico. Bueno, yo tengo una serie de preguntas, espero que terminado podamos conversar un poquito, unos minutos, pero me parece que hay una que es como en conjunto, grupal. Estabas hablando mucho de la situación que te tocó ver, vivir un poquitito a la distancia cuando pues eras más joven, ¿no? Hace unos días el gobernador actual de Baja California soltó una declaración en la que refiriéndose de esta forma a las mujeres. Están re buenas todas para cuidar a los niños, para atender la casa, para cuando llega uno y a ver mijito las pantuflas, a lo cual grupos sociales reaccionaron, ¿no? Entonces, más que detenerme ahí, yo te preguntaría, ¿qué crees que nos haga falta como sociedad, como un conjunto binario que somos, para estar en armonía con el empoderamiento de la mujer? Pues es que no es el gobernador nada más, Eduardo, o sea, es todo el aparato social de Baja California. O sea, las mujeres teníamos, a pesar de todas las desventajas que teníamos en los 60 y en los 70, ahorita las mujeres tienen menos derechos todavía que los que teníamos nosotras en esa época. Por ejemplo, ahora ya ni siquiera se puede abortar en caso de violación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que tú puedas, digo no tú, pero para que una chava pueda demandar a su marido por violencia intrafamiliar, nota, toma nota, tiene que ser después de la tercera madriza que te ponga, que haya causado una incapacidad de más de 15 días. O sea, si la incapacidad fue de 14 días, no cuenta, ¿sí? Entonces, para cuando lo puedes demandar, pues ya te mató, ¿no? Entonces, tú llegas a acusar, a levantar el acta de que tu marido te acaba de golpear, ¿no? Ay, señora, ¿para qué lo hace enojar? Pues, ¿qué le haría, señora?
Señora, tenemos aquí hay un asesinado, aquí hay un esto, aquí hay un... O sea, tenemos cosas más importantes, o sea, y ahí te mandan al diablo, ¿qué le haría a usted? ¿Para qué lo hace enojar? Así te responden, ¿no? Entonces, aunque lleven marcas en el cuello y todo, pero si no estuviste hospitalizada 15 días, no procede, ¿no? Entonces, por eso es que pues a cada rato matan mujeres. Digo, hay más muertas por violencia intrafamiliar a manos del marido, del padre, del hijo, del hermano, ¿no? Del novio, que asaltos en la calle, ¿no? Y los derechos de las mujeres en Baja California son, pues cada vez tenemos menos derechos, legalmente hablando, ¿no? O sea, de acuerdo con la legislación. Tú sabes que cada estado tiene su propia legislación, ¿no? Entonces, pues ¿qué puedes esperar de... Bueno, lo que pasa es que, mejor así porque tengo la voz como muy gruesa o algo así, también lo digo por el aspecto de que al menos lo que yo alcanzo a apreciar cuando anotar, a percibir cuando hablo con mis amigas que son feministas, por así decirlo, y retomando un poco lo que decías, cuando más se habla de feminismo, de democracia o de todas las cosas es cuando menos existe, es como eso es lo primero, o sea, a mí me parece, por la experiencia reunida, que el primer obstáculo para poder llegar al empoderamiento de la mujer es la mujer misma. No, ese es un cliché, ese es algo que nos quieren hacer creer, no es cierto. A mí también Federico Campbell, que es adorable amigo mío, un día me dice, pero es que el peor enemigo de la mujer es la mujer. Le digo, sí, Federico, pero también el peor enemigo del hombre es el hombre, ¿no? O sea, como sociedad somos una sociedad machista y la sociedad está compuesta por hombres y mujeres, y el feminismo es una construcción ideológica, o sea, no porque naces mujer naces siendo feminista, ¿no? O sea, o sea, no es porque se hable de feminismo, digo, cuando se habla de feminismo no quiere decir que el feminismo no sea necesario, ¿sí? O sea, los derechos de las mujeres es una lucha de las mujeres, pero también es una lucha de los hombres. El problema es que los hombres creen que es una lucha exclusiva de las mujeres, ¿sí? Entonces de nada sirve que yo luche y todo mientras los hombres no se la crean y no se la traguen y no se vuelvan cómplices nuestros, ¿no? Porque pues ese es uno de los grandes problemas, que los hombres creen que es una lucha de nosotras y que ellos no tienen por qué hacer absolutamente nada. Yo no digo que todos, ¿no? Pero la gran mayoría de los hombres sí piensa eso. Ahora, nosotros estamos en un ámbito de artistas, de intelectuales, que es un ámbito muy protegido, muy laxo, muy flexible, muy tolerante, ¿no? O sea, en donde tenemos muchos privilegios, tanto las mujeres como los hombres, como los gays, como las lesbianas, como los transexuales, etcétera, ¿no? Pero tú te vas al ámbito turístico o al ámbito económico o al ámbito empresarial y ahí no es cierto que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, ni es cierto que somos iguales, ¿no? Ahí y no es cierto que ganamos lo mismo aun cuando tengamos el mismo puesto, ¿no? O sea, aquí sí en la universidad todos ganamos lo mismo, ¿no? Pero vete a Reforma, ¿no? Donde hay que hacer cola, ¿sí? Vete a Reforma a trabajar, a la bolsa, al fiesta americana, a los diferentes ámbitos empresariales e industriales, y allí la competencia es feroz y las estructuras son sumamente verticales, ¿sí? Y están dominadas por los hombres, ¿no? Y son los hombres además los que juzgan y los que castigan y los que imponen las penas a las mujeres, y son sectores que promueven a mujeres machistas, ¿no? O sea, son sectores que promueven a mujeres que van a ser duras y vengativas con mujeres, ¿no? Contra las mujeres. O sea, no promueven y no dejan
que escalen las mujeres realmente liberadas y feministas, ¿no? Un regreso a la poesía. Espérate, porque Carlos había levantado la mano. Ya Esta es la segunda ocasión que acudo a la presentación de esta antología y mi pregunta va enfocada hacia la distribución y la difusión. Es decir, esta presentación a la que vengo hoy es el libro impreso. La anterior ha sido la presentación del libro electrónico. Usted hablaba de que el libro de usted se encuentra, sus poemas se encuentran agotados, no se pueden encontrar. Hacia esta pregunta es las ventajas y desventajas tanto de uno como de otro, tanto el impreso como ahora los medios digitales, y la necesidad de usted para estar en una editorial, o no es necesario estar en una editorial. Pues para empezar, la poesía se publica muy poco en México, o sea, no es fácil publicar poesía, las editoriales comerciales no publican poesía, ¿no? Entonces, para publicar poesía, pues hay que publicar en las editoriales independientes, ¿no? Y pues yo tengo ya muchos años autopublicándome. ¿Por qué? Porque pues a las editoriales por lo general, digo, ya leí algunos de mis poemas que a lo mejor a nosotros nos gustan o a algunos no les gustarán, pero en general a las editoriales no les gusta mi literatura, ¿no? Algunos porque son editores hombres y se sienten atacados, otros porque creen que no hay una estética, o sea, no son poemas canónicos, ¿no? Otros porque no comulgan con la poesía feminista, ¿no? Entonces, para mí es mucho más, pues es mucho más cómodo poder publicar mis libros de inmediato que tener que esperar 3, 4, 5 años en una editorial haciendo cola para que me publiquen. Además de que, bueno, tengo la ventaja de que ya desde hace muchos años, pues distribuyo mis libros a través de internet, en las presentaciones, en las lecturas, en los viajes que hago, ¿no? Entonces, para mí resulta bastante práctico, sacar la edición de mis textos, ¿no? Sí puedes conseguir, o sea, fácilmente puedes encontrar lo que está en internet, eso sí es accesible, ¿no? Eso sí lo puedes encontrar. Pero ya, por ejemplo, conseguir un ejemplar de los poemas de seducción que me publicó Federico Campbell en La máquina de escribir en 1981, pues imposible, ¿no? O encontrar el poema Postdata que está en una revista de la Universidad Autónoma de Baja California de 1979, ¿no? Pues son cosas, o en algún suplemento de algún periódico de provincia, pues no, o sea, no los vas a encontrar, ¿no? Sería una labor de un investigador detenerse que poner a revisar en la hemeroteca todo, hoja por hoja, de todos los suplementos culturales y todo lo que, para ver dónde encuentra un poema mío perdido por ahí, ¿no? Bueno, pues yo ya me di a la tarea de reunirlos aquí en esta compilación, ¿no? Eduardo, perdón. Sí, si alguien te preguntara cuáles son los dos poetas, hombre o mujer, que han influido o que han dialogado contigo con mayor intensidad, sin pensar demasiado, ¿quiénes dirías y por qué? Mira, para empezar, todos los poetas de mi generación, o sea, todos los que fueron mis compañeros en la facultad, que fueron los con quienes yo crecí y con quienes me formé. Uno de ellos que ha sido muy importante para mí, que fue muy importante para mí en los años 80, porque no solo me apoyó, sino que leía mis textos con gusto y los comentaba y me echaba muchas porras, era por ejemplo Héctor Carreto, ¿no? O sea, Héctor desde que estuvimos juntos en la facultad siempre fue un entusiasta de mis textos, por ejemplo, ¿no? Héctor. Y bueno, de influencias, pues algunos maestros también, como Huberto Batis, como
paradójicamente, a pesar de que todo el mundo odiaba a Huberto, no me acuerdo de aquella época, y Huberto era terrible con los textos de mis compañeros en las clases, Huberto siempre me alentó y siempre le gustó mucho lo que yo hacía, ¿no? Igual Federico Carmel, ¿no? Bueno, Federico y Huberto pues no son precisamente poetas, pero sí fueron grandes lectores de poesía, ¿no? Y bueno, te digo, también junto con ellos mis compañeros de generación, que si bien muchos no les gustaba lo que yo escribía y me atacaban fuertemente, en sus ataques y en sus críticas me ayudaban a reafirmar mi posición, ¿no? sin proponérselo, yo creo, ¿no? Porque muchos querían convencerme de que yo no debería de escribir poesía, que era una pésima poeta y que lo que yo decía era vulgar y no le interesaba a nadie, ¿no? En cuanto a mis influencias literarias, ya hablando así de mis lecturas, pues uno de los grandes poetas que influyó mucho en mí, tanto en ritmo como en imágenes y todo, fue García Lorca, aunque no se note en mi poesía, ¿no? Pero García Lorca es un gran poeta que yo admiro mucho, y paradójicamente para muchos, porque yo no soy religiosa, yo soy atea, los poetas místicos, todos los poetas místicos de la Edad Media y del Renacimiento son grandes influencias en mi literatura. Tuve una época también muy cursi en que me soplé todo Amado Nervo y Rubén Darío y todos estos poetas románticos, que no se nota la influencia porque no escribo como ellos, pero sí porque les di la vuelta a sus textos, como de Tuércele el cuello al cisne, ¿no? O como el cuento de Sonatina de Rubén Darío, ¿no? Que tengo yo también un cuento que se llama Sonatina y que es una manera de darle la vuelta al cuento de Rubén Darío, ¿no? Entonces hay muchas influencias ahí que no se notan o no se perciben porque no sigo sus estilos, pero están ahí porque están revertidos, ¿no? Están respondidos hasta cierto punto también. Santa es una novela que detesto, por ejemplo, y sin embargo es una novela que cito constantemente en mis textos, ¿no? O sea, mucha literatura que odio, paradójicamente fue así como que un motor para que yo empezara a escribir un poco respondiendo a esa literatura, ¿no? Y claro, también hay mucha literatura que adoro, ¿no? Y que también la cito frecuentemente, ¿no? O sea, en casi toda mi literatura siempre estoy haciendo referencias intertextuales a mis maestros. La última del par. No has nombrado ninguna poeta o escritora. ¿Por qué y cuál te gusta? Muchísimas. Mira, es que bueno, a mí siempre que me preguntan como ¿quién te gustaría escribir? Yo siempre digo Inés Arredondo y Clarice Lispector, ¿sí? Y digo también Anaïs Nin y Silvia Plath, ¿no? Son las 4 grandes influencias femeninas, además de Rosario Castellanos, María Luisa Puga, y muchas mujeres que tengo también, a las que he rendido grandes homenajes, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Querías hacer otra pregunta? No, yo tengo varias, pero seguramente se puede tratar.
va. Bueno, leyendo un poquito sobre ti en internet, por ahí encontré una anécdota en la cual decían que cuando te dedicaste a estudiar otro tipo de materias te escondías de tu padre. ¿Es cierta? Sí, mi papá nos educó a todos nosotros para ser comerciantes. Entonces no quería que estudiáramos carreras universitarias, ni quería que estudiáramos nada que tuviera que ver con una ama de casa. Mi papá decía que sus hijas no iban a ser sirvientas de nadie, ¿no? Entonces, y al decir sirvientas se refería también como esposas, ¿no? Entonces, yo estudié alta repostería, estudié cocina, estudié corte y confección, estudié muchas cosas que mi papá no quería. Mi papá, yo tuve que estudiar comercio. Yo estudié, nunca lo pongo en mi currículo, pero yo estudié comercio porque mi papá nos hizo estudiar comercio, ¿no? Porque te digo, él quería que fuéramos comerciantes. Entonces, sí, eso que digo ahí es cierto. Y tengo título de corte confeccionista y de taquimecanógrafa. De dibujo, de todo eso, ¿no? No, de eso no tengo ningún diplomita ni certificado de nada, pero estudié dibujo y estudié. De lo que sí tengo es de corte y confección, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, decías que tu literatura no es atractiva para algunos editores, pero también leyendo un poco la reseña de lo que iba a ser esta presentación del libro, encontré que como escritora pretendes que tus personajes creados tengan un contexto social, político, que ha ajustado, o sea, envuelto todo esto en una coherencia histórica. Algo que he notado como tal del escritor mexicano contemporáneo es que prescinde de eso. O sea, la verdad me parece que nos alcanza a nosotros como lectores que ellos solamente sean espectadores, o sea, lo vean. ¿Te refieres a qué escritores? Porque hay muchos escritores que... Por ejemplo, lo pongo, bueno, voy a tener que ocupar una comparación. Por ejemplo, yo si uno lee, por decir algo así, a Potwil, a Piglia, contemporáneos argentinos, marcan como un hito en su historia, o sea, se refiere mucho a las Malvinas, al peronismo. Cuando uno ve que en México han sucedido cosas como del 68, como lo del 71, y de pronto te sitúas en los escritores de aquellos tiempos, es muy light, pues. O sea. No, para nada. Los escritores de esa época escribieron textos políticos muy fuertes. Está toda la literatura de Revuelta, de Juan de la Cabada, y de los escritores de los que estuvieron en el movimiento del 68, ¿no? O sea, probablemente los escritores jóvenes de ahorita no se remitan a esos contextos porque no forman parte de su historia, no forman parte de su realidad inmediata, ¿no? Pero el hecho de que los escritores jóvenes no escriban sobre esas épocas no quiere decir que en su momento no se haya trabajado con esos temas, ¿no? En los 60 y en los 70 hubo escritores muy importantes, ¿no? Que trabajaron temas fuertes, ¿no? Tanto en dramaturgia como en narrativa y en poesía también, ¿no? Víctor Hugo Rascón-Banda, te digo, Juan de la Cabada, el mismo José de la Colina, la Castellanos y todos estos, María Luisa Puga, ¿no? Esta novela que tiene María Luisa del dolor, ¿cómo se llama? Los caminos del dolor, ¿no? O sea, hubo escritores que probablemente, el gran problema de las editoriales mexicanas es que no siguen reeditando esa literatura. Entonces los jóvenes ya no tienen acceso a esos textos, es muy difícil conseguirlos. Ahorita, ¿dónde encuentras un libro de Sergio Magaña? ¿Dónde? ¿Quién conoce ahorita de las generaciones contemporáneas de Sergio Magaña?
Y Sergio Magaña tiene textos terribles sobre la violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Okay. Bueno, El mismo Valadez, ¿no? Don Edmundo Valadez, ¿no? Incluso la revista El Cuento de Don Edmundo, que sacó muchos textos de carácter que estaban narrando y contextuando a sus personajes dentro de los acontecimientos sociales de los 60 y de los 70 años. Hay un título de tu autora que me gusta mucho y se llama Arriera Somos. ¿De dónde viene? Pues viene de darle la vuelta al dicho, ¿no? O sea, el libro es una colección de cuentos en donde son puros personajes femeninos, y todos los textos parten a partir de todos los textos surgen a partir de una actividad tradicionalmente considerada femenina, ¿no? Entonces todos parten o del tejido, o del bordado, o de la costura, o de la cocina, ¿no? El cocinar, ¿no? O buscarse los aretes, entonces pues son finalmente es una manera de darle la vuelta al dicho masculino, ¿no? Ya para terminar, de mi parte, ¿por cuál de todas tus obras sientes más afecto? Lo mismo que el preguntó Iván. Híjole, pues es que no sé. Soy muy quisquillosa y muy meticulosa con mis textos. Yo no puedo pasar 8 años con un cuento. O sea, nunca he tenido prisa por publicar. Me puedo, por ejemplo, como Cachorra al Sol, me pasé 15 años. Luis Zapata, que fue otro de los escritores de mi generación, que tuvo mucha influencia en mí, nomás que Moshes me preguntó por poetas en ese momento. Luis Zapata, que somos amigos desde hace casi 40 años, ¿no? 40 años ya, exactamente 40 años, desde el 75. Él siempre que escribe algo me lo da a leer a mí y yo siempre lo doy a leer a él, y él siempre fue un gran apoyo para mí. De hecho, ese libro de Arriera Somos, casi él fue el que lo metió en el sobre y lo mandó al concurso del Gilberto Owen. Yo no soy muy afecta a mandar cosas a concursos. Y ese libro se fue al concurso porque Luis Zapata estuvo insistiendo, y casi ya para cerrar la convocatoria, casi me llevó al correo a depositar el sobre, ¿no? Luis, me acordé de Luis, me decía, no, Rorro, ya vamos a hacerle su pastel de 3 pisos a la Cachorra, ¿no? Porque ya tenía yo 15 años trabajando con esa novela. El cuento Sonatina me pasé 8 años trabajando con él. Por eso cuando me dicen, oye, tus textos son autobiográficos, pues ¿cómo carajo no van a ser autobiográficos si he dormido y he soñado y he comido con él durante 8 años, o durante 15 años, o durante 4 años, ¿no? O sea, aunque no hayas vivido eso, finalmente lo vives a través de tus personajes, y son experiencias que pasan a formar parte de tu experiencia de vida, ¿no? Entonces, es muy difícil finalmente decir, me gusta más que ¿no? Para mí, porque son textos con los que he convivido por muchos años, ¿no? Yo soy de las que para publicar un cuento o un poema es porque ya lo leí 100 veces. No te miento, ¿sí? Si llega un momento, si a la 10ª vez o a la 5ª vez o a la 20ª vez me aburrió, lo rompo. O sea, tiene que pasar la prueba de fuego. Si me aburre a mí, pues le va a aburrir a los demás, ¿no? Eso es lo que yo creo. Entonces, los textos convivo con ellos
cotidianamente. Y yo creo que por eso también no me gusta terminarlos, porque mientras estás creándolos y estás conviviendo con ellos, pues es algo que está muy vivo en tu mente, y luego hay personajes o escenas o pasajes con los que uno se divierte mucho, y hay otros con los que sufres mucho, y hay otros con los que te enojas mucho, ¿no? Entonces, es difícil decidir, para mí es difícil decidirme por tal o cual libro. Más bien, generalmente, según los públicos, es también a veces lo que les recomiendo, ¿no? Hay chavas a las que les fascina La Genara, por ejemplo, ¿no? Que es una novela que a mí me gusta mucho. Pero a los hombres les encanta La Cachorra, por ejemplo, ¿no? Y hay otros a los que les gusta mucho Desnudamente Roja. Entonces, y hay otros que les gusta mucho Arriera Somos, ¿no? Entonces, como que también varía mucho en función de los públicos, no tanto conmigo, ¿no? Sino con ellos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a Yelden por muchas gracias aquí a al Centro de Creación Literaria, muchachos, muchas gracias por todo, por su recibimiento, por su entusiasmo y por ya vamos a la canción.